buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y el mensaje correspondiente al día de hoy es el siguiente. Usted puede saber cocinar, matemáticas, química, todo lo que es relacionado al maquillaje, haber hecho en su vida muchas especialidades, diferentes carreras, y todo eso está muy bien, está súper bien. Pero si usted no sabe hacerse el pendejo, repito de nuevo, el pendejo, aún usted no está preparado para la vida. Lamentablemente es una gran realidad, se lo digo yo, su amiga, la doctora Controversia. Bueno, señores, vamos a compartir como todos los días el boletín relacionado al día de hoy, de este martes, número 117, COVID-19, República Dominicana. Tenemos que casos confirmados 46.305, casos nuevos 799, casos en aislamiento hospitalario 3.451, casos en aislamiento domiciliario 18.810, recuperados 23.134, fallecidos 910. Fallecidos en este boletín, 7 personas. Porcentaje de letalidad 1.97% y casos descartados 148.156. El día de hoy, señores, tenemos un mix de temas, dos temas sumamente importantes e interesantes. Vamos a hablar acerca de las familias desviadas y el narcotráfico. Para tratar este mix de temas tan interesantes, tenemos aquí a un invitado muy especial para todos nosotros. Me refiero al licenciado Julián Capellán. Julián Capellán es psicólogo clínico, es también especialista en jóvenes y psicólogo criminal, psicología criminal. Buenas tardes, Julián, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a casa. Buenas tardes, Cris. Un placer nuevamente estar aquí compartiendo contigo y este espacio especial conducido por su doctora Controversia, que sé que es de mucha bendición para muchas personas a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Julián. Realmente para mí es un grato placer tener la oportunidad pues, de compartir contigo de tus conocimientos y hoy sobre todo con dos temas sumamente importantes relacionados a lo que es la familia y el narcotráfico. Así que iniciamos formalmente contigo con este tema, la familia desviada. Así es, primero quiero conceptualizar lo que es la familia, y cuando se habla de familia, que es lo fundamental, la espina dorsal o el núcleo de la sociedad, pero la familia es un grupo social que determina la respuesta de su miembro a través de estímulos desde el interior y exterior. O sea, la familia quien tiene el compromiso de guiar, de apoyar a sus hijos, quienes son los más influyentes en la conducta de ellos. Incluso hay teorías que dicen que el éxito de los hijos depende de la familia, y nosotros sabemos que la mejor educación es la educación asistemática, la que enseñan los padres. Un teórico dijo que los padres son los que enseñan los principios, los valores,
donde se crea el autoimagen, autoconcepto o autoestima de los niños, de los hijos, y en la escuela se enseña matemática, español, ciencias sociales, naturales y entre otras. Y la familia tiene un gran compromiso de guiar, de disciplinar, de aplicar un ambiente afectivo constante, tiene un compromiso de monitorear. Y estamos viviendo un tiempo difícil donde cualquier familia puede tener en su casa un joven, un hijo, con una conducta desviada, y a pesar de que muchas veces supervisan esa conducta, ellos, los padres, se hacen ignorantes, como el caso de que a veces hay jóvenes que se encuentran un señor mayor de 60 años y su madre, sabiendo que esa hija tiene 16 años, le dice: ahí es que está tu futuro, mi hija. Y en este tiempo hay un sinnúmero de jóvenes que han manifestado este tipo de conducta, y si los jóvenes manifiestan este tipo de conducta y los padres le dan permisibilidad, pues también los padres se hacen copartícipes de esta conducta desviada, y vemos que muchos jóvenes se están prostituyendo por las redes sociales. Existe una red social que le llaman el Snapchat, el Cupido, donde jóvenes incluso masculinos con 15, 16 años ponen una imagen de una joven femenina y, y tratan con una persona de un país lejano, y monetizan sus emociones aún siendo ellos masculinos. Y esta conducta es desviada. Por las redes sociales se está practicando lo que es el grooming, que es donde alguien sociópata acosa a un jovencito con el fin de tener algún intercambio íntimo, y a veces ponen hasta una figura de un jovencito de acuerdo al perfil de la persona que van a conquistar, y muchos jóvenes entran en estos ambientes sin saber la persona que está detrás de esas redes sociales. También existe el sexting o seteo, que a veces donde mandan videos pornográficos. Incluso yo he tratado jóvenes que han caído en grupos internacionales donde hay cientos de jóvenes, y a veces sin conocerse, con el fin de compartir lo que es video pornográfico, lo que es el sexting o seteo. También existe lo que es el chantaje o la sextorsión, y todo esto es un tipo de conducta desviada. Y la sextorsión es incluso agarran a alguien y le hackean el Facebook o alguna red social y le ponen una imagen, sea desnudo, indicando de que esa persona estaba haciendo algo ilícito, y ahí viene el chantaje y le amenazan que tiene que depositarle X cantidad de dinero para, para, para no permitir, ¿verdad?, ese tipo de personas que está llevando a cabo el chantaje, que va a ejecutar su extorsión. Y si no le da esa cantidad de dinero, pues le hacen ciertas publicaciones en las redes sociales. También ciertos movimientos que se han levantado, como el MAP, que es el movimiento pedófilo o amor por los niños, donde hay pediatras, donde hay pedófilos incluso que están exigiendo a nivel internacional, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que le permitan ese derecho, como algunas corrientes de musulmanes que, siendo adultos, pues tienen acceso al casamiento con niños con niñas de 7 años. Y todas estas conductas salen de familia, esta conducta desviada, y todo ese tipo de personas que está proyectándose
en alguna casilla de forma inadecuada, proviene, Cris, proviene de una familia. Vemos que muchos jóvenes quieren en este tiempo dinero fácil y sin medir ni importar la consecuencia, entran, y por eso muchos buscan abordaje en el narcomenudeo, se van a una esquina a practicar lo que es el narcotráfico. Muchos llevan a cabo atraco a mano armada, a veces no se sabe si de dónde consiguió un arma de fuego. Incluso hay familias que permiten que sus hijos tengan arma de fuego dentro de su casa, y en fin, que las familias lamentablemente van a la deriva, y a pesar de que hay ciertas causas, ciertos factores que influyen en este tipo de personas, por eso es que los padres tienen que reflexionar y entender que lo que está pasando en este tiempo eh, nos da una alerta de que nosotros como padres tenemos que abrir los ojos, porque a pesar de que hay muchos factores que determinan la conducta desviada de los hijos, de los niños, mayormente proviene de la familia, de la familia. Ok. Cuando nosotros hablamos, Juliana, acerca de familias desviadas, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Sí, estamos hablando de una familia disfuncional, o sea, una familia que se descompensó, y a pesar de que las parejas tienen cierto historial en su proceso de enamoramiento, donde se unen con un propósito, a excepción de que hay parejas que vienen de ambientes ilícitos o de ambientes inadecuados e inapropiados, y se unen y siguen actuando de la misma forma. El caso de dos delincuentes que se unieron en una relación amorosa, y los hijos, y comienzan a tener hijos. Por ende, esos niños van a crecer en medio de esa pareja que vienen de un ambiente delincuente. O sea, hay una conducta crimogénica que se va a aplicar automáticamente en ese niño. Incluso esta conducta crimogénica eh, tiene que ver con lo que es la conducta desviada, donde los criminólogos indican que hay una implicación en esa conducta desviada que proviene del niño, la conducta endógena y la conducta exógena. Y si ese niño pues crece en una familia desviada, exactamente en ese sentido, automáticamente, como a veces nosotros nos damos charla de pandilla y decimos que hay niños que nacen siendo pandilleros. Pues si sus padres son pandilleros, hemos detectado niños, ¿verdad?, de que le ponen sus collares, comienzan a utilizar el lenguaje que ellos utilizan, les ponen sus pañuelos, le hacen una recortada de fin, de que le diseñan un perfil de acuerdo al perfil de ese grupo de pandilla, al cual ese niño comienza a crecer, y cuando el niño tiene un conocimiento, ya pues comienza a identificarse de forma real con lo que es la pandilla. La familia desviada, o sea, puede comenzar, ¿verdad?, en un ambiente también adecuado, una pareja que es pareja, pero luego es dispareja por situaciones que se manifiestan dentro de esa pareja, y los niños, que son los que absorben la mayor consecuencia, donde Albert Bandura, un psicólogo social, indica que el niño aprende por medio de lo que él observa, donde hay un contexto el cual él está implicado, y donde él dice que el niño interioriza en su personalidad o en su estructura de la personalidad lo que él aprende, y los niños aprenden pues del medio ambiente que les rodea. Dice que el niño va a hacer lo que él absorbió dentro de su familia y dentro de la sociedad. Incluso Exactamente. hablamos siempre, Ajá, sí, continúa. hablamos siempre de los estadios del desarrollo
propuesto por Piaget, donde el niño atraviesa 4 etapas, la etapa que comienza de 0 a 2, la sensoriomotor, la etapa que es de 2 a 6 o 7, la preoperacional, también la etapa concreta, operaciones concretas, y la etapa de operaciones formales, que es de 12 ya hasta alcanzar la adultez, donde viene la etapa de la adolescencia. Y Jean Piaget lo que quiere indicar es que el niño tiene que tener esas experiencias de forma satisfecha, con el fin de que pueda quemarla y llenar los espacios vacíos que exige la niñez. Y si no la quema, pues la etapa, los expertos lo que indican es que esa etapa inmadura está sujeta a que se repita, o esa inmadurez sea convertida e inclinada a un ambiente inadecuado. Yo siempre digo que los niños que no aprenden de su padre, pues alguien le va a enseñar, porque ellos vienen con la capacidad de aprender. Los niños que no aprenden de su mundo pequeño, pues va a aprender en un mundo grande. Pero el niño, cuando es niño, piensa como niño. Pero el niño, siendo niño, tiene que quemar la etapa de niño, porque si no quema la etapa de niño, entendiendo de que los niños, según los expertos, no se someten a reglas de adultos, pues porque es niño. El niño comete un sinnúmero de errores, más la etapa de la adolescencia, que yo digo que es el trampolín donde el joven es vía contraria, donde el joven tú le dices una cosa, él te responde otra, tú le dices una cosa y él hace otra, tú le dices una cosa y él te ignora lo que tú le dices y hace lo que él crea. Yo digo que esa es la etapa de la paciencia, del amor, la etapa de la observación, la etapa donde el padre mira, calla, ignora esa conducta que se manifiesta de una forma inadecuada. Pues sí, esa etapa pues es muy maltratada porque se manifiesta de forma violenta, donde el niño crece, y los teóricos dicen que cuando el cuerpo cambia, la voz cambia, los pensamientos cambian. Entonces, si esa mentalidad que es pequeñita con un cuerpo grande va a cometer muchos accidentes, pero hay padres que tienen un mal manejo y en vez de aprovechar esa etapa con el fin de aportar a ella con los ingredientes que nosotros estamos mencionando, lo que hacen es que desvían esta conducta, y por eso tenemos muchos adolescentes que no quieren saber de su papá, que no quieren saber de su mamá, muchos adolescentes que su conducta se desvía por causa de la familia, y muchas veces buscan abordaje en la droga, buscan abordaje en el alcohol, buscan abordaje en la prostitución, muchos se quieren ir de la casa, muchos se quitan la vida. Incluso las estadísticas, hay un índice estadístico que indica que hay un 21% de jóvenes que se ahorcan, hay un 22% de jóvenes que se envenenan y se quitan la vida, y casi siempre esto es por causa o del papá o por causa de la mamá. Entonces el papá y la mamá tienen que tratar de ponerse de acuerdo para entender las diferentes etapas que atraviesa un niño, y lo fuerte es que a veces ellos atravesaron esa etapa y no se mudan a esa etapa con el fin de entender la etapa que el niño está atravesando. Y es como yo dije en una ocasión que daba una conferencia, una frase que un padre le dice a su hijo: no te preocupes que tú vas a ser padre, pero el niño le respondió: pero usted fue hijo y usted no me entiende. O sea, hay que utilizar la empatía, la asertividad, mudarse a la posición del niño, ponerse a nivel del niño, sin descartar que hay que disciplinarlo, claro, pero disciplinarlo con algún condicionamiento. Ya mucha gente tiene estos conocimientos, lo que es el condicionamiento clásico, lo que es el condicionamiento operante, planteado por Skinner, planteado por Pavlov, y es bueno que los padres pues traten de detenerse y entender de que hay una conducta inconsciente, irracional, que se está proyectando en la familia, que se están desviando. Y lamentablemente, si una familia se desvía y no sabe que se está desviando, porque cuando creamos un mal hábito, nos hacemos esclavos de ese mal hábito, y por ende, si nosotros nos desviamos como familia, también nuestros hijos se van a desviar. Muchos padres están supervisando a sus hijos, muchos padres
están dejando que los hijos creen un ambiente de autonomía, de independencia, y cuando explota el volcán, entonces ahí viene el problema para el padre, y el padre desconoce el ambiente que esos hijos se estaban involucrando, y posteriormente viene el golpe bajo para ese padre. Pero eso aconteció por descuido de los padres. Entonces, Jean Piaget siempre hacía énfasis en la curiosidad que ese niño tenía, con el fin de que esa curiosidad tiene que ser explotada. Como yo le dije a alguien, él mismo planteaba que los hijos son un proyecto de vida en la mano de los padres. Y si yo estoy mal, mis hijos, por ende, también van a estar mal. Es como en una ocasión que una directora me dice que ella citó un papá y una madre por una juca que llevaron a un politécnico en Santo Domingo Norte, y cuando su padre y su madre llegaron al centro educativo, entraron a la dirección, el jovencito comienza a burlarse de la directora, y la directora le dice: ¿por qué tú te burlas de mí si tu padre y tu madre están acá? Y el niño le responde: lo que pasa es que usted citó a mi papá y a mi mamá por una juca, pero la de mi padre es azul, la de mi mamá es roja y la mía es verde. O sea que ellos eran compañeros de juca. O sea, la proyección que había de la conducta desviada de los padres le estaba dando continuidad o reproducción. ¿En quién? En el hijo. O sea, si los padres no son modelos saludables, eficaces, pues lamentablemente esa familia va a ser desviada, y tarde o temprano ese tipo de crianza, cuando salga a la luz, los hijos van a proyectar ese tipo de conducta inadecuada e inapropiada. Y a veces personas que dicen: pero él no era así. Él sí era así. Lo que pasa es que por causa de los padres nunca nadie se dio cuenta, porque ellos cubrían esa conducta desviada que su hijo comenzó a manifestar, porque también ellos la proyectaron en su hijo. Es como dijo alguien: si tú le dices a un hijo no haga esto, pero tú lo haces, de nada te sirve. Tú le dices a un hijo no haga lo que yo haga, haz lo que yo te digo, tampoco de nada te sirve, porque el ser modelo es de gran estímulo. Es como siempre hablamos de una frase anteriormente, incluso hay un anuncio donde el padre iba adelante, el niño iba detrás. El padre le dice al niño: mi hijo, ten cuidado donde pisa, y el niño le responde: papi, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Lo normal es que los hijos se quieran identificar con los padres y las hijas se quieran identificar con la madre, pero como hay una conducta desviada en los padres que ha provocado distanciamiento, que ha provocado barreras, que ha provocado carencia de afecto, que ha provocado un método con restricciones afectivas, con restricciones en lo que se refiere a la confianza, pues los muchachos pues van a comenzar a crear un aprendizaje en un contexto de verdad inadecuadidad. Lástima lo que está pasando la juventud en este tiempo, que por influencia de otros con facilidad proyectan ese tipo de conducta, y a veces los familiares lo apoyan cuando se manifiesta este tipo de conducta, pero ya es demasiado tarde. Exactamente. Hablaste sobre lo que son esos factores endógenos y exógenos que inciden en todo este tema que estamos tratando. Háblale abiertamente a nuestros seguidores, Julián, ¿en qué consisten los factores endógenos y exógenos? Sí, los dos factores, ¿verdad? Los criminólogos lo implican en lo que es el criminógeno. Ahí están implicados los dos factores, el endógeno y el exógeno. Los criminalistas, los que estudian la causa por el cual el delincuente cae en ese ambiente delincuencial, a excepción del sociólogo, que estudia el contexto social en el cual el delincuente actúa, y el psicólogo actúa la conducta por el cual ese delincuente actúa, haciendo un enfoque en lo que es el tipo de personalidad
que muchas veces tiene ese delincuente y no se da cuenta. Entonces la conducta endógena, según los teóricos, tiene que ver, incluso hay un sinnúmero de teorías que hablan de lo que es la ingeniería genética, que tiene que ver con la parte hereditaria, con la parte que se hereda. O sea, si yo manifiesto una historia ilícita o delictiva, por consiguiente, también mis hijos van a tener ese 50% de herencia de esa conducta delictiva que yo proyecté, aunque yo me haya retirado en un momento determinado. Sus hijos lo van a manifestar según las teorías que se enfocan en lo que es la ingeniería genética, hablando ya de lo que es la conducta endógena. Ahora, la conducta exógena tiene que ver con el medio ambiente, con el clima, con la sociedad, con lo que se aprende donde yo crezco. E incluso yo conocí jóvenes que crecieron conmigo, que en su niñez eran tímidos, que en su niñez no se manifestaban con esas habilidades que puede manifestar cualquier joven que explota una conducta de forma positiva en un ambiente en esa juventud donde uno juega, en esa juventud donde uno se mueve mucho, en esa juventud que uno tiene que explotar de forma saludable. Y ese jovencito, como a los 10 años, se mudó a un sector donde había una proyección de delincuentes, donde habían puntos de narcomenudeo, de distribución de droga, donde habían jóvenes que vestían de una forma, según ellos, a la moda, donde habían jóvenes con perfiles agresivos que se inclinaban a un ambiente delincuencial. Y yo observé, ese jovencito que creció conmigo, que inmediatamente él llegó a ese ambiente, su conducta cambió y él se adecuó a ese ambiente, sabiendo de que la conducta, ¿verdad? Según los expertos, tú la aprendes para bien o la aprendes para mal. Por eso muchas veces cuando nosotros nos sometemos a cualquier tipo de aprendizaje, comenzamos a desaprender para luego reaprender. Y él comenzó a actuar en fin de que cayó en esos ambientes delincuenciales, semejante a los jóvenes que vivían en aquel lugar. Y de verdad que algo son sorprendente, y esto tiene que ver con la conducta exógena, con el medio ambiente. Hubo una parte muy importante y es la que relacionaste con el clima. Vamos a refrescar un poquito, capellán, ahí los conocimientos que adquirimos en psicología criminal. ¿Por qué el clima incide en este punto? Exacto, por lo que yo le estaba mencionando anteriormente, el clima en el ambiente. Incluso hay personas que se mudan de lugar y buscan lugares, ¿verdad?, donde hay un clima de paz, un clima tranquilo. Pues muchas veces los códigos, las reglas, que son las que tienen, la moral, que son las que tienen que dirigir una sociedad, las buenas costumbres, las reglas, los valores, ese clima que las familias tienen que proyectar cuando se manifiestan de una forma inadecuada en un medio ambiente donde las personas a veces no pueden dormir, donde las personas a veces están expuestos a experimentar un problema entre jóvenes, donde se habla términos jerga, o términos vulgares, en fin de que a veces, es como yo me dijo un niño en una ocasión, es que nuestros padres nos enseñan una cosa, pero a veces mi amiguito, a veces el centro educativo donde yo estudio, yo aprendo de ello, y nosotros tenemos una batalla, y el clima tiene mucho que ver e influye mucho en lo que es esa conducta que se puede desviar con facilidad si deja que ese clima, ¿verdad?, dirija a ese niño. Pues nosotros somos lo que somos y estamos donde estamos por lo que tenemos en la mente. Nosotros nos convertimos en lo que pensamos y somos el resultado de pensamientos bajo conceptos y capacidades que si nosotros no domamos y capacitamos
nuestra mente y la guiamos o la dejamos guiar hacia un camino saludable, pues mi mentalidad va a provocar que yo sea muchas veces lo que yo quiero ser o lo que yo no quiero ser. Pero muchas veces hay personas que son lo que ellos no quisieron ser y lo fueron porque el clima, el medio ambiente provocaron que ellos sean eso que ellos no querían ser. Exactamente. Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo, eh, ¿cómo se desarrolla una conducta desviada? Exacto, como estamos viviendo en un ambiente transcultural, en un sistema transcultural, un ambiente expuesto a la subcultura, eh, expuesto a cualquier ambiente inadecuado, como mencioné cuando di la introducción de que hay jóvenes que han visto a otros que por Snatcha o por Cupido se consigue dinero rápido, donde tú prostituyes tus emociones, aun siendo tú masculino, tú lo prostituyes de forma inadecuada, femenina, y a veces los padres no le dan una supervisión constante a esos niños y a veces no saben que el niño se acuesta a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana practicando ese tipo de vagamundería o barra basada, y el niño comienza a aprender de otro compañero. Incluso hay una teoría que indica que la permisibilidad de los padres incide de una forma que el muchacho cae en delincuencia por medio de un grupo sin que los familiares o los padres se den cuenta. Por eso hay un adagio que dice, dime con quién anda y te Y te diré diré quién que eres. entonces, en Hay ese otro que punto, dice que el que... escúchame, capellán, en ese punto que tú acabas de mencionar, ¿qué deben entonces de hacer los padres para evitar eso? Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Qué deben de hacer los padres ahí? Sí, es que los padres tienen esa facultad de aplicar siempre la parte afectiva. La parte afectiva provoca un ambiente de confianza, provoca un acercamiento, provoca esa transparencia, provoca ciertos estímulos, como manifesté el concepto de familia al principio, esos estímulos internos que se manifiestan de forma externa a favor de quién, de esos hijos. Entonces, si los padres no llevan a cabo la parte afectiva que provoca un acercamiento constante, donde tú usas la autoridad sin dañar, donde tú usas un monitoreo con amor, donde el muchacho o la muchacha es transparente, tiene confianza contigo como padre, porque si actuamos de forma contraria, entonces el muchacho que oculta cosas, yo no me doy cuenta, el muchacho que tiene una conducta agresiva y no me doy cuenta por qué está agresiva, el muchacho que muchas veces está triste y yo no me doy cuenta, el muchacho que actúa de forma encubierta y yo no me doy cuenta porque yo me descuidé y dejé espacio vacío y ese muchacho ya se me fue de la mano. Yo cuando me convierto en invasor de ese muchacho para querer acercarme a él, ya la confianza no está, la transparencia tampoco está, ya ese ambiente afectivo que nunca se aplicó va a existir, aunque yo quiera acercarme, aunque ese ambiente afectivo de forma gradual en un proceso se puede aplicar luego ya, ¿verdad?, de que se manifieste este tipo de conducta inadecuada que puede traer consecuencias extremas. Y si yo no tengo una supervisión constante, afectiva, para con mis hijos con facilidad van a caer y van a reproducir de una u otra forma esa conducta desviada. Incluso, ¿qué mejor persona para conocer sus hijos? ¿Qué mejor persona para conocer sus hijos? Los padres, papi y mami. Si papi y mami no tienen un conocimiento de sus hijos, lamentablemente, esos hijos van a captar una conducta, ¿cuál? O la de papi y mami, o la que le proyecte el medio ambiente, sea en el sector social o sea en el sector escolar. Podemos hablar, Julián, de tipos de conductas desviadas. Conducta desviada, incluso hay algunos trastornos. Hay un trastorno que es el trastorno desafiante, que se torna rebelde,
en un momento determinado, y eso tiene que ver aún con la personalidad del niño. Cuando hablamos del tipo de personalidad que se proyecta de esta forma, desafiante, una conducta observable que tiene que ser conducida con amor y paciencia, ignorando ese tipo de conducta que se manifieste en un momento determinado. Yo mismo le he recomendado a padre que usted sabe que así no sufra por eso, simplemente guíe con paciencia. Entonces, ese tipo de conducta desafiante que desafía al papá o desafía a la mamá, el niño o el hijo que hace cosas para llamar la atención sin importar que su papá y su mamá le llame la atención. Entonces, cuando un muchacho actúa así, ese tipo de conducta provoca un ambiente desafiante en contra de su papá y en contra de su mamá. Hay otra conducta que se manifiesta antisocial, y ese otro tipo de conducta que se manifiesta, yo he tenido experiencia con jóvenes en los centros educativos, donde el joven o el hijo de una familia, yo he tratado casos semejantes, he tratado casos de jóvenes que maltratan mujeres, o sea, jóvenes hembras, la maltratan, y es porque ellos no pueden socializar con esa jovencita porque el papá y la mamá en su casa no pueden socializar, y el niño ha visto que siempre el papá maltrata a la mamá verbal, psicológicamente o físicamente, y él actúa de esa misma forma a donde quiera que él esté, específicamente en los centros educativos, que es la mayor parte donde los hijos en este tiempo pueden convivir con los demás. Y ese tipo de conducta antisocial, donde ese muchacho no socializa con otro y con facilidad echa un pleito, sea con un varón o sea con una hembra. Yo puse un ejemplo anteriormente de un caso de que un joven pues maltrataba a las hembras porque él veía eso dentro de su familia, la cual él convivía. Exactamente. Al hablar nosotros de conductas desviadas, a nivel general, ¿cuáles serían las consecuencias? Y también visto desde el punto de vista, Julián, de las familias desviadas. Sí, las consecuencias que puede arrastrar, solamente mencioné algunas indirectamente anteriormente. Muchos niños caen en depresión. Pero yo traté una niña que cuando llevé a cabo el conversatorio con ella, cuando yo le mencionaba a su madre, ella comenzaba a llorar y hacía una crisis. Esta niña practicaba lo que es la autolección, o lo que nosotros decimos las laceraciones en los brazos, y en el término de pandilla, este grupito como tribu urbano que se manifiesta, los emo, practican el dark emo, que es emociones oscuras en inglés, donde se le ha enseñado a muchos jóvenes lacérate el brazo, lacérate las piernas, lacérate el pecho, se mueren, en fin, de que por medio de sacarse sangre, ellos le dan liberación a esa rebeldía, le dan liberación a esa amargura, y la situación de ellos, no obstante, provocado por su papá o por su mamá. Yo traté a esa joven, y esa joven estaba siguiendo una red suicida por las redes sociales, pero también seguía una red de depresivos, donde ellos se consolaban por medio de frases, inadecuadas que llevan a cabo una confusión emocional. Por ejemplo, silencio para mi corazón que está muerto, ahora sin mis ojos no podré llorar más, en fin, de que se inclinan a frases complejas que indican depresión, que indican perturbación, que indican frustración, y mayormente que encaminan a la muerte, porque en ese estado de ánimo que ellos tienen, que ha provocado la tristeza o la depresión, todo el propósito del sufrimiento que ellos aplican a su vida
le genera placer de tal forma que ellos anhelan en un momento dado hasta quitarse la vida y tarde o temprano llegan a quitarse la vida. Incluso traté un caso de una jovencita que no comían, eso era un reto que ya llevaban a cabo, porque había un acoso en una de ellas por su papá de forma encubierta. Y esa niña no quería estar en su casa, esa niña no quería estar con sus padres y no se sabía la causa, la llevaban a psiquiatra, la llevaban a psicólogo, hasta que por recomendación de alguien cayó en mi mano. Yo descubrí que ella estaba en un grupito que se llamaban las princesas anorésicas y estas jóvenes no comían, estas jóvenes vivían bajo depresión, estas jóvenes hacían retos, estas jóvenes vivían depresivas y la madre quería identificar la causa, en fin, de que había eh, un acoso constante de un padre de tal forma que violata su derecho como joven, para no mencionar el otro término, como joven, como hija, y la madre no le tocó más que separarse de ese hombre, de ese acosador, de ese verdugo, quien era su papá legítimo. Lamentablemente lo que pasa, ¿verdad? En ese tipo de personas, y mencionábamos anteriormente la ingeniería genética, y a veces hay muchas parejas que se casan y a veces no saben que hay un problema de personalidad, hay un problema genético en esa pareja, y cuando se manifiesta muchas veces quieren cubrir, pero es como dice la Biblia, que no hay nada oculto que no salga a la luz. O sea, de una u otra forma, esa conducta se manifiesta. O sea, que hay trastornos de la parafilia como el voyerismo, está el frotarismo, el que toca, el que pone mano, el que brecha, y hemos tratado casos de esos en familia. Hemos tratado casos de eso en familia. Usted sabe, casos profundos que uno tiene que mantener la ética y tiene que mantenerse como una tumba, guardando la identidad de esa persona. Pero gracias al Señor hemos aportado a favor de ellos de una u otra forma y hemos visto buenos resultados, de verdad que sí. Hablamos de cambios. Puede haber cambios en una conducta desviada. Y en el caso específico de lo que citaste, de este tipo de trastornos, borderline, puede haber cambios en una persona con este tipo de conducta desviada. Usted sabe que la conducta pues se aprenden y hay personas que nacen con problemas de personalidad. O sea, te menciono el trastorno límite. A veces la persona tiene este tipo de trastorno, pero no sabe que lo tiene. Pero a veces la familia sabe que lo tiene porque hay alguien que lo estuvo dentro de la familia, y mayormente aquí en este país, que solamente hay un porcentaje mínimo que invierte en salud mental, donde usted como psicólogo, como terapeuta, como especialista de la conducta, llámese médico psiquiatra, quien está facultado para, para dar receta, ¿verdad? Para medicar. Para medicar. Ujú. Muchas veces las personas, cuando se dan cuenta que hay un choque terapéutico en un hijo o una hija, a veces buscan el abordaje de forma muy limitada y acuden a una consulta. Esa consulta ellos acuden y por ahí no regresan más. El psiquiatra les recomienda ir a un psicólogo y el psicólogo ellos lo buscan, o sea, cuando a ellos les parezcan. Y cuando ellos van al psicólogo, cree que el psicólogo es una persona que le va a hacer magia para que esa condición, esa situación que se presentó en esa persona, sea un hijo, sea una hija, o sea una persona adulta femenina o una persona adulta femenina, masculina, y las personas no perseveran con el fin de que esa conducta se regularice o sea modificada.
Claro, la ciencia es comprobada y la ciencia vino para aportarnos, para darnos un abordaje beneficioso, donde la ciencia se ha proyectado como un factor de protección, pero nosotros a veces al tener desconocimiento o volvernos ignorantes, muchas veces no buscamos el abordaje como tiene que buscarse y muchas veces nosotros, específicamente los dominicanos, que el dominicano después que les roban es que pone el candado. Entonces, al no buscar el abordaje, cuando la persona que tiene ese tipo de conducta o ese tipo de personalidad, que tiene que ser guiada por un especialista de la conducta y o supervisada por los tutores o representantes directos, en este caso los padres, pues muchas veces no actúan en el momento que tienen que actuar para regularizar esa conducta, y cuando esa conducta lleva a cabo un ambiente extremo, entonces lamentablemente ya ahí no se puede hacer muchas cosas, pero cuando buscan el abordaje con tiempo, con la guía de los especialistas de la conducta, esa conducta puede ser guiada, esa conducta puede ser modificada, esa conducta puede subsistir y convivir en medio de su familia y en medio de la sociedad. Incluso los teóricos expertos indican que hay personas que heredan la depresión y pueden vivir con ella en el ambiente que ellos están incluidos. No obstante a esto, muchas veces el ambiente desencadena la depresión por una u otra causa. A la persona entiende que comienza a tener depresión en un periodo de tiempo determinado y a veces se deprime y no sabe por qué se deprime y tiene depresión, pero cuando acude al especialista o los especialistas, porque es un equipo multidisciplinario, pues todos los especialistas ayudan a esa persona con los abordajes terapéuticos, científicos que se le aplican, ayudan a esa persona a persistir y a convivir con ese tipo de situación. Exactamente. Diríamos qué pautas tú le puedes ofrecer a los amigos, a nuestros seguidores, con relación a ese punto tan importante como es las familias desviadas. ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo las familias deben de manejarse a nivel general? Sí, las familias, o sea, si están ya desviadas, lo que nosotros recomendamos es que busquen un especialista. Y hay muchos terapeutas familiares, y hay muchos psicólogos que aplican terapia de grupo, terapia de familia, terapia individual, terapia de adversión, terapia gestálica. O sea, hay muchas herramientas que se le puede aplicar a una familia con el fin de ayudarle. Y si la familia está así, lo que yo puedo recomendarles es que busquen ayuda. Incluso hay familias que hemos visto que buscan ayuda en iglesia y van a la iglesia y se congregan, comienzan a buscar de Dios, el padre que nunca ha cambiado, la madre que nunca ha cambiado y siempre ha querido cambiar. Y a veces cuando los padres son así, también los hijos también son así. O sea, el hijo no es así porque quiere ser así, sino que es así porque alguien provocó que sea así. Es como le preguntaron a un niño, ¿por qué tú bebes? ¿Por qué tú fumas? Y él dijo, porque mi papá me lo enseñó. Y Carl Jung dice, si tú quieres que tus hijos cambien, cambia tú primero. O sea, que los muchachos que se alumbran en el espejo de su padre. Pero si una familia está en esta situación, o sea, una familia disfuncional, una familia que vive bajo la cobertura de la apariencia, una familia que vive como perro y gato, hablando en un lenguaje llano, coloquial, hablando que Sí, vive se como puede perro y hablar. gato, es bueno que busquen abordaje. Ellos hay muchas facilidades, psicólogos por vía de fundación, por vía de iglesia, por vía de gente que siempre están con altruismo, con el fin de aportar un granito de arena a favor de las familias que a veces tienen conducta desviada y saben que son así, no buscan ninguna de las formas con el fin de cambiar. Alguien dijo, si yo cambio, lo que me rodean también cambian.
Exactamente. ¿Cuáles son los efectos a nivel general de esas familias desviadas en cada uno de sus integrantes, pero principalmente en una parte un poquito vulnerable que son nuestros adolescentes? Sí, es que los muchachos, cuando la familia está en dicha situación, buscan abordaje, muchos caen en depresión, muchos se van de la casa, otros no quieren saber o del papá o no quieren saber de la mamá. Muchos cuando llegan a la adultez, en el caso de la femenina, no se casan porque ven la situación de su papá en contra de su mamá. Otras, en el caso de las femeninas, o viceversa, si se casa muchas veces quien le tocó actúa de la misma forma que actuaba el papá, y si no actúa de la misma forma, ella misma provoca que esa pareja a la cual ella se unió por lazos amorosos, pues actúe de la misma forma que actuaba el papá. O sea que esto trae de una u otra forma consecuencia, y sin hablar de lo que es la consecuencia extrema, ya hablando eh, del ambiente hospitalario, donde viene la agresión física, el ambiente donde los muchachos, los hijos buscan abordaje en el narcotráfico, se ponen a vender droga, en el caso de la femenina se prostituyen, muchas veces caen en alcoholismo, muchas veces viven en ambiente down, o viven en el limbo, viven en el aire, no le entra a la clase, se queman en los exámenes, a veces se sienten mal en sí porque en su pensamiento hay un concepto de autodevalorización donde ellos dicen yo no tengo a quien dolerle, yo no tengo nada que perder. Y la mayor consecuencia, aparte de la cárcel que puede atravesar un muchacho por esa conducta desviada que él o ella absorbió dentro de su casa, esos hijos pueden alcanzar hasta la muerte. Y por eso mucho a veces cae en ambiente ilícito porque su conducta es vulnerable. Exactamente. Podemos decir, Julián, que este tipo de familias son muy comunes y desde tu experiencia suele ser más este caso que estás citando en los varones o en las hembras. Vamos a darle un 50 y un 50%. O sea, anteriormente, en el caso de las hembras, que eran más vulnerables emotivamente, pero ahora un 50-50, porque hemos tratado también jovencitos, varones, que han buscado abordar en ambientes ilícitos por esa misma causa que estamos mencionando, que proviene de la familia. O sea, si incluso está demostrado por los expertos que muchas veces los hijos ven a su papá maltratando a la mamá, en el caso de los varones, cuando ellos observan este tipo de conducta, según los expertos, ellos indicando que los muchachos se convierten en asesinos en serie. Incluso hay una historia verídica que pasó en Estados Unidos donde un niño escribió una carta. Un niño iba a ser, fue sentenciado a cadena perpetua, y él pidió un último deseo, y el deseo que él pidió fue escribir una carta y enviársela a la mamá y que se la lean. Y cuando le leyeron la carta a la mamá, la carta decía: mami, la que tenía que estar sentenciada a cadena perpetua eres tú, porque cuando yo comencé a robar, cuando yo comencé a llevar la bicicleta a mi casa, tú me la escondías, cuando yo hacía tal robo, tú me apoyabas en todas las actividades ilícitas que yo hacía. Y a pesar de que este niño venía de una familia
desestructurada, una familia monoparental, una familia guiada solamente por la madre, sin descartar de que la madre o los padres tienen esa capacidad de guiar sus hijos, porque hay padres y hay madres que se han dedicado a criar sus hijos y el resultado ha sido 100% efectivo. O sea, sin descartar, ¿verdad? Esos ambientes de esos padres que se esfuerzan, esas madres que se esfuerzan. Yo me choqué con un hombre en Los Alcarrizos en una charla que yo impartía a uno comunitario y me dijo, yo soy viudo y yo crié mis 4 hijos, 2 varones y 2 hembras, y tengo uno maestro, tengo uno ingeniero, tengo uno arquitecto. Gracias al Señor, y la gente me criticaba cómo yo los restringía y el padre encima de ellos. Y la gente me criticaba porque yo tenía muchas limitaciones para con ellos. Pero hoy en día mis hijos son profesionales y ellos me lo agradecen a mí. O sea, ese padre solo guió sus hijos. Estamos hablando de un varón, de un hombre, de un masculino. Porque a veces hay padres que tiran la toalla, que no hayan que hacer, pero hay padres que han asumido su rol y se han comprometido a criar sus hijos y lo han logrado, igual que madres también, que han hecho cierto tipo de trabajo doméstico con el fin de guiar a sus hijos, y hoy en día el resultado son buenos profesionales que sirven de forma saludable a la sociedad. O sea que la conducta desviada se desvía es si la familia permite que esa conducta se desvíe, y si la familia está desviada, por consiguiente los hijos también van a crecer con esa conducta desviada. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de narcotráfico, ¿a qué, Julián, nos estamos refiriendo? Y al comercio de distribución de narcos, donde muchos jóvenes entran de una u otra forma, muchos entran por algunas causas ya mencionadas o factores que han influenciado, ¿verdad?, esa conducta, que entren en esos ambientes ilícitos donde hay una distribución de narcos, donde hay microtráfico o macrotráfico de una u otra forma, donde su propósito es obtener dinero fácil. O sea, dinero fácil, y muchos jóvenes entran en esos ambientes a veces por necesidad, por el desempleo, muchas veces inducido por otro a tener cierta experiencia de los mismos estupefacientes. Luego ellos los reclutan, y luego que los reclutan lo ponen como vaqueador, luego de ponerlo como vaqueador lo ponen como distribuidor. Y en fin, de que cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando al comercio de porciones o de sustancia ilícita, llevado a cabo como una actividad, ¿verdad?, para dañar la sociedad. Y en este tiempo, por la descomposición social, cualquier tipo de persona, por amontonar grandes riquezas o por tener un buen número de dinero, pues caen en esos ambientes. Y esto trae muchas consecuencias, dañan la sociedad, muchos jóvenes caen presos, otros jóvenes mueren, e incluso un joven que yo lo vi nacer recientemente, hace 2 días, detrás donde vive mi madre, lamentablemente, lo mataron por esa misma situación, donde estos muchachos muchas veces entran en esos ambientes, en esos ambientes ilícitos, y es como los grupos de pandilla, muchas veces se les hace difícil salir, y a veces caen presos, vuelven y salen, y salen a lo mismo. O sea, este ambiente de narcotráfico, un ambiente que vuelve adicta esa conducta de una u otra forma, sea por atraer, por recibir dinero, o sea por el consumir este tipo de sustancia ilegal. Juega la falta de educación, así como la pobreza extrema, factores que influyen en que muchos jóvenes o personas pues caigan en esta situación. ¿Y cuál es un vaqueador y qué es un cartel? Un vaqueador es el observador, el que siempre está atento, vigilante,
el que es como un tipo de atalaya por si viene la dirección, por si viene la policía, y un cartel ya ocupa lo que es un rango jerárquico más grande, donde hay reglas, donde hay una estructura criminal, donde hay armas ilegales, donde hay un jefe encubierto, donde podemos decir que hay testaferro, donde podemos decir que se trafican grandes cantidades de, de este tipo de sustancia que nosotros estamos mencionando, donde este cartel se convierte en una red que puede ser nacional o internacional, en fin de que todo esto perjudica a la sociedad, perjudica lo que es la justicia y específicamente perjudica a las familias. Y su propósito es optar por dinero, venga de donde venga y como venga. Y muchas veces saben que la consecuencia viene, pero ahí se observa la consecuencia, pero no se mide la consecuencia. En este mundo del narcotráfico es muy común que los jóvenes que se dedican pues al comercio, sería a la venta de esa droga, de esos estupefacientes, también se conviertan en consumidores per se de la misma. Claro que sí, anteriormente mencioné de que muchos entran por la motivación, sea de algún conocido, quien entra al ambiente experimental, donde es llevado a la adicción, luego es reclutado, y siempre hay un 95% de probabilidad de que sea reclutado para la misma distribución o para que esta persona sea utilizado como mula o como vaqueador. Mencioné ese término anteriormente, dando a entender que la mulita es el que lleva de un lugar a otro, o incluso ahora le dicen guarimate, que es un tipo de ayudante, el que lleva los mandaditos. Incluso hay motoristas que se prestan para esto en en lugares determinados, y casi siempre eso se ve en los barrios, en los sectores, porque es un poquito difícil, nosotros ya con cierta experiencia y como, como analistas de la conducta y de esos tipos de ambiente, el cual nosotros nos hemos preparado un poquito, de que esas personas de los carteles es difícil que consuman, porque su enfoque mayormente ellos lo ven como un negocio o como un comercio, que, que ver ese tipo de sustancia para consumir. A pesar de que hay algunos siempre, ¿verdad? Siempre hay excepción que se inclinan a consumir, pero mayormente lo que entran a esos ambientes de consumismo, de adicción, eso se puede observar en los sectores, en los barrios, donde muchos jóvenes, por ser inmaduros, tienen cierto tipo de experiencia. Incluso hay muchos que distribuyen o que hacen algún tipo de actividad, muchas veces ni por dinero, sino por un trueque, un intercambio de sustancia, y trabajan para vivir de eso. Okay. Consejo final, Julián, sobre estos temas tan interesantes. No, los padres que siempre supervisen sus hijos día, tarde y noche, con amor, que sean amigos de sus hijos, que provoquen ese ambiente de confianza, que si sus hijos manifiestan una conducta inadecuada o desviada, ellos puedan tratar de identificar la causa por el cual él o ella actúa así en un momento determinado, no estigmatizar a sus hijos en un momento dado, no castigarlo por un error o un accidente que su hijo cometió en ese momento determinado, no hacerle bullying,
ni comparaciones, tratar de conocer la individualidad y de vivir en el terreno juntamente con ese hijo dentro de la familia. No es lo mismo decir estamos unidos que decir estamos juntos o vivimos juntos, porque hay gente que viven juntos pero no están unidos, y la familia que está junta pero no está unida, tarde o temprano se separan. Pero la familia que está unida es tarde o temprano permanece unida. Entonces, por eso es bueno tener los roles definidos dentro de la familia, conocer la individualidad y practicar siempre la parte afectiva, que es la que se encarga de proyectar autoridad, supervisión, acercamiento, confianza dentro de la familia. Redes y números de contacto, Julián. Mi número de contacto 829-726-80 par de 8, 829-726-80 par de 8. Nosotros damos asistencia psicológica. También tenemos el privilegio de impartir talleres, conferencias. También en YouTube nos pueden seguir como la Capilla de los Consejos, en Instagram, en Facebook. Y en fin, de que estamos siempre al servicio de los demás de una u otra forma, con el fin de beneficiar o aportar siempre a favor de la familia. Le damos un taller a un grupo de psicólogos el domingo, justamente del tema que estamos tratando, de familia desviada, y yo les recomendaba que se levantaran en su sociedad, formaran un grupo de familia y ellos compartieran los conocimientos que ellos tienen con esa familia, porque la mayoría de las familias en este tiempo, lamentablemente, están desviadas. Así mismo. Bueno, Julián, muchas gracias, como siempre, por tus excelentes informaciones. Y con todo esto, señores, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles, miren que mañana a las 2:30 de la tarde tienen una cita con Somos Controversias, Salud y mucho más. Hasta mañana, mis amores. Bye.